mejor. Mi nombre es Jennifer Towinson. La semana pasada nos presentamos en esa ronda que hicimos. Yo hago parte del Departamento Nacional de Planeación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Trabajo en el equipo de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo desde hace ya casi 15 años. Apoyo la articulación del equipo en este momento y pues hoy tengo el honor de poder acompañarlos en la sesión de hoy, que espero que sea una sesión que aprendan mucho, la disfruten mucho y siéntanse la libertad también de preguntar, de consultar cuando lo requieran. No nos vamos a volver a presentar el día de hoy, pero yo sé que ya 4 de la tarde el cuerpo va pidiendo un poco de ejercicio. Entonces, antes de iniciar la sesión, sí quisiera que nos estiráramos un 10 segundos y tomáramos toda la fuerza, pero además que en el chat nos dejáramos un mensaje con nuestro nombre, de dónde somos y algo que ustedes quieran transferir a sus compañeros que es representativo de las regiones que hoy están acá en el país. Entonces, para eso tenemos un minuto, que es un rompehielo muy interesante y leo algunas apreciaciones y entramos en materia. Adelante, por favor. A ver, este chat necesita esos mensajes. Por acá nos dice John Rodríguez, que es del Caquetá y del CTP Solite Regional Caquetá. Bueno, algo que nos quieras decir del Caquetá. Una palabra que represente tu departamento. Lexa Tavera, representante del sector ambiental. Rovira Encanto de Manantiales. Quieto ahí. ¿Alguien más que quiera compartir? Damaris, de Planeta Rica, Córdoba, representante del sector ambiental. Algo que quieras compartir de tu departamento. Carolina, de la ciudad de Pasto, Carnaval de Negros y Blancos. Pasto. Otto, de Salamina Caldas, representa organizaciones comunitarias. Bueno, es una invitación a que sigan compartiendo y que siempre un poco sepamos no solo quiénes estamos y qué representamos, sino también qué es eso bello de cada región de Colombia. Bueno, hoy entonces nos reúne un tema muy interesante, que es el seguimiento estratégico desde los consejos territoriales de planeación. Ese seguimiento, entendiendo un poco también cómo hacemos ese seguimiento, cómo podemos interpretar esa información para poder usarla mejor, para poder identificar esos cuellos de botella en la implementación y poder hacer una interpretación correcta de avances y rezagos, así como usar mejor los reportes y los sistemas de seguimiento. Esa va a ser nuestra hoja de ruta hoy. Va a ser un poco mezclado el tema, mezclado en qué sentido. Va a ser, si bien tengo algunas diapositivas, vamos a hacer bastante navegación por la página de Sinergia, mostrándoles aquella información que ustedes en este momento pueden acceder de manera territorial. Y pues la idea es que hagamos una retroalimentación al final y que hagamos de pronto un par de ejercicios con algunos de ustedes para hablar de esa interpretación de información y de ese análisis y el uso que ustedes le pueden dar a ese análisis. Bueno, el primer mensaje que quiero que se lleven el día de hoy es:
¿por qué hay que enfocarnos? ¿A qué le vamos a hacer seguimiento? Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta al momento de hacer seguimiento es poder focalizarnos, poder encontrar eso que nos va a permitir enfocar mucho mejor el propósito de las acciones y a qué nos estamos alineando, qué es lo que queremos medir, a qué política le estamos haciendo seguimiento, a qué plan o programa. Es interesante, por ejemplo, la manera como ustedes, desde los consejos territoriales de planeación, se dividen por sectores. En esos sectores ustedes tienen una claridad de a qué, digamos que en ese campo a qué le están haciendo referencia. Esos sectores también se deben traducir en ya desde la parte de la estructura del Estado, que ustedes puedan identificar de los sectores que yo tengo, cuáles son los sectores en el Ejecutivo que se ven representados allí. Por ejemplo, ahorita acá decían sector ambiental. Listo, sector ambiental, uno dice en primera instancia, estoy haciendo mi alineo el seguimiento de ambiente con el sector ambiente de la rama ejecutiva, pero también temas de ambiente pueden existir en otros sectores. Por ejemplo, temas asociados a la gestión del riesgo de desastres están en el sector presidencia porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hace parte de ese sector. Entonces, también identificar el propósito de las intervenciones y tener claro por dónde nos vamos a medir y qué vamos a medir nos puede ayudar a garantizar un mejor seguimiento, orientarlo a resultados, conectar los esfuerzos institucionales con beneficios reales. Nos ayuda también a priorizar mejor los indicadores que vamos a hacer, a los cuales vamos a hacer análisis y tomar realmente decisiones basadas en evidencia. Un mensaje acá también importante y es algo que hemos querido ir enfatizando en el tiempo y es que priorizar indicadores también nos ayuda a hacer un mejor seguimiento. No necesitamos que los planes de desarrollo territoriales tengan 500 ni 1000 indicadores. Necesitamos que tengan los suficientes, no hay un número perfecto. ¿El número perfecto cuál es? El número perfecto es el que me permite medir correctamente un plan, un programa o una política, que me permite leerla en su entorno. Hay veces que en los informes de seguimiento dicen, bueno, pero en el sistema de seguimiento ustedes tienen 228 indicadores del plan de desarrollo, pero todos, por ejemplo, en el balance de resultados del plan de desarrollo no aparecen. Y pues no aparecen porque pues también hay un criterio de priorización para escribir esos balances, porque si no, pues se vuelven también un poco interminables, pero eso no quiere decir que no se esté haciendo un seguimiento. O no quiere decir que de pronto hay otros temas que de pronto no tengan un indicador, pero no tengan otro tipo de seguimiento. Entonces allí el mensaje es también como a enfocarnos en qué hacemos y cómo se está midiendo a lo que vamos a seguir para poder tener la información correcta y suficiente que nos permita hacer un seguimiento basado en evidencia. En ese sentido, hay planes de desarrollo que han tenido indicadores, planes nacionales de desarrollo que han tenido 1000 indicadores. Ahorita tenemos 228. Tratamos de enfocar los indicadores sobre todo a productos y resultados, es decir, medir la entrega de bienes y servicios a través de los productos y medir los efectos de las intervenciones a través de los resultados. No obstante, eso no significa que abajo existan otros indicadores de gestión que en el sistema de planeación no tengan identificados los sectores. Recuerden que nosotros estamos en un sistema de planeación, ¿no? Entonces, el sistema de planeación tiene el Plan Nacional de Desarrollo en la parte en el orden nacional, pero también tiene unos planes estratégicos sectoriales
que son los que ejecuta cada sector de la rama ejecutiva, y unos planes de acción institucionales que ejecuta cada entidad. Todo eso funciona como un sistema. Y en el seguimiento, el que está en el plan de desarrollo nos permite evidenciar más productos y resultados, pero es muy seguramente unas acciones, algunos temas más de gestión estarán dentro del seguimiento que hacen los sectores y que hacen las entidades. Eso no quiere decir que no se haga, sino que simplemente se hace de otra manera y que hay escalas para poder hacerlo. También en los planes de desarrollo territoriales, el mensaje ha sido también enfocarse también en la medida de lo posible, mirar un seguimiento de los planes de desarrollo territoriales que permitan ver los resultados, medir esos resultados, que sepamos cuánto de ese esfuerzo que tienen que hacen los departamentos y los municipios se ve reflejado en esos avances de esos planes. Entonces, el llamado es ese, y el llamado también es a que también en el marco de ese seguimiento que hacemos, pues si bien nosotros los indicadores los tratamos de medir en productos y resultados, muchas veces para poder entender el trasfondo de cómo se ejecuta la política pública y las intervenciones públicas, nos toca irnos más allá de la entrega del producto. ¿Por qué? Porque a veces una falla en una concertación, en un acta que no salió, en un proceso administrativo que hace parte de la gestión, impide que ese producto, que ese bien o servicio se esté entregando. Entonces, la invitación en ese seguimiento que hagan es a tener el panorama completo. Si bien nos enfocamos en leer los indicadores en los productos y resultados, también mirar el trasfondo de qué es lo que está pasando nos ayuda a comprender también el por qué algunas metas se cumplen y otras no tanto. El instrumento a través del cual se hace el seguimiento, hacemos el seguimiento también de esos instrumentos, es precisamente el indicador. ¿Qué es un indicador? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿algún voluntario que quiera contarnos qué cree que es un indicador? A ver, John, tú que estás con cámara, ayúdanos. A ver, cuando tú ves esto en pantalla que marca un indicador de carro, ¿a qué hace referencia un indicador? ¿Qué crees tú que es un indicador? No te estamos escuchando. Dios santo, hay una alarma, una alerta, podría ser, o una notificación, aunque en términos generales, ¿no? Digamos, muy general. Ok. Por acá John nos dice que es una alerta frente a algo. A ver, Brian, Buenas ¿qué nos tardes. dice? Buenas tardes. El indicador podría ser como una medida que nos ayuda a identificar el progreso de un proceso. Una medida. Ujú, también va. Por ahí, ¿quién más quiere darnos su apreciación? Herminda. Sí, buenas tardes. Para mí, un indicador es aquella medición que debemos de tener todos de acuerdo a lo que vayamos, o es decir, o al seguimiento que nosotros estamos haciendo a cierto, a cierta, por ejemplo, como a cierta, es decir, en el área pública, diría yo, que a cierto contrato o a cierta secretaría o algo de eso. Esa es la medición que nosotros debemos de tener y saber de acuerdo a un sistema de gestión que sea aplicable de aquí al evento que se esté llevando como el seguimiento, ¿verdad? Entonces,
Creo que es la medición que debemos de tener a ciertas entidades, ¿de acuerdo? Para darles el indicador. Y ahí podemos, de acuerdo al seguimiento, así podemos, de acuerdo a los indicadores que les den, así mismo uno mirar el crecimiento, si ha adelantado o solamente ha quedado en el estar ahí nomás en el papel, porque siempre pasa a nivel público. Muchas gracias, Herminda. Bueno, tiene un poco de algo, por ahí hablamos de realmente pues un indicador, de un poco de lo que ustedes han dicho también está contenido en esto. Un indicador es una medida contextualizada que nos ayuda a saber si estamos avanzando o no hacia alguna de las metas de la intervención pública. El indicador es un instrumento que nos permite medir. Es un instrumento que nos permite contextualizar la intervención y medirla para saber si estamos avanzando o no. Nos ayuda a identificar qué está fallando, qué cuellos de botella tenemos que retrasan o obstruyen la implementación, dónde está ese cuello de botella, el por qué, de qué manera, y también nos llega a dar información de qué manera podríamos solucionar la falla que se está presentando en el indicador. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de indicador, la pregunta es, ¿qué tanto usamos indicadores para hacer el seguimiento? Muy seguramente unos los usan más, otros lo usan menos, pero lo que sí es cierto es que realmente el seguimiento a través de indicadores nos ayuda a contextualizar cuantitativamente y cualitativamente una intervención. Es decir, nos ayuda a decir, hemos entregado X cantidad y en dónde lo hemos hecho y cualificarla diciendo en dónde lo hemos hecho. Hemos tenido X, Y, Z dificultades para poder hacerlo y avanzar al cumplimiento de la meta. El indicador precisamente es un espacio que nos permite pensar ese seguimiento contextualizado, mirando para dónde vamos y dónde venimos. Nos ayuda a poder tomar esos correctivos, a poder generar información útil. En la semana pasada, cuando vimos en esa primera sesión con Natalia temas de seguimiento, también nos miramos un poco algo de esa cadena de valor, de dónde están ubicadas ciertas intervenciones. Yo lo bendigo. El indicador también nos ayuda precisamente, nos ubica y se ubica más que eso en esa escala de esas intervenciones para determinar cuál es el alcance del indicador y lo que nos va a permitir entenderlo. En ese sentido, pues habrá indicadores que son de gestión, que nos ayudan a medir actividades, insumos, humanos, jurídicos, financieros, suelen ser más indicadores que tienen las entidades propiamente al interior de ellas para mirar qué tanto avanza esa gestión para el logro. Habrá indicadores de producto, que son aquellos que nos permiten medir esa entrega del bien o servicio. Entonces, indicadores que nos permiten medir cuántos kilómetros entregué, cuántos mejoramientos de vivienda entregué en X o Y municipio, etcétera. Indicadores de resultados son aquellos que nos permiten medir un propósito, medir qué tanto hemos solucionado y qué tanto efecto tuvo la intervención pública en el tiempo. Entonces, por ejemplo, indicadores de resultados como tasa de homicidio nos miden
el efecto de un conjunto de intervenciones públicas, porque además en homicidio hay un conjunto de entidades que, si bien responde el sector defensa por el indicador, hay muchas entidades que están haciendo acciones de política que nos van a permitir reducir la tasa de homicidio en el país. Entonces, los indicadores de resultado nos permiten medir eso, medir el propósito y qué tanto hemos logrado cumplir ese propósito en la intervención, y son relacionados con la intervención pública. Y aquí se diferencian del impacto. Y aquí hago una cuña súper importante, un mensaje muy importante que quiero que se lleven el día de hoy. Y es porque a veces el mensaje generalizado es: necesitamos medir el impacto. Y eso creo que también la semana pasada Natalia les hacía un poco esa cuña. Y es precisamente medir el impacto tiene unos costos adicionales y además necesitamos un tiempo prudente y un espacio muy técnico para poder medirlo. Entonces, en su mayoría, los indicadores y el sistema de indicadores, sobre todo, es deseable que queden hasta los resultados. ¿Hay indicadores de impacto? Sí, sí los hay, muy pocos. En el Plan Nacional de Desarrollo no tenemos indicadores de impacto, tenemos indicadores de producto y de resultado. ¿Por qué? Porque el impacto se mide en el tiempo y es mucho más técnico medirlo a través de una evaluación de política pública en la cual podemos atribuir directamente la intervención pública, a la intervención pública ese efecto. Entonces, ese es como un poco el por qué a veces nos referimos mal a las mediciones de impacto y necesitamos más indicadores de impacto. Y los municipios queremos llenar los planes de desarrollo territoriales de indicadores de impacto cuando realmente en las atribuciones y en lo que podemos muchas veces está hasta llegar hasta indicadores de resultado y el impacto medirlo a través de evaluaciones para poder hacerlo de una manera más técnica. Puede haber algunos indicadores de impacto que seguramente algunas entidades los podrán calcular, asumen los costos de poderlos calcular, pero en materia de seguimiento a planes de desarrollo nos quedamos sobre todo hasta los resultados. Y a través de las evaluaciones medimos ese impacto. La frecuencia, también con qué frecuencia deseamos hacer ese seguimiento, esa medición, tener esa información del indicador. Tenemos información de las actividades, de la gestión. Seguramente esos son indicadores que pues están relacionados con los procesos, los insumos. Podemos tener indicadores mensuales, información mensual, trimestral, semestral. Los productos, muy seguramente a veces tenemos información trimestral, semestral, manual. Nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de seguimiento del plan de desarrollo indicadores de productos que incluso son mensuales, o sea, afortunadamente tenemos indicadores que tienen esa periodicidad para poderlos tener en el radar, pero pues también si hay una periodicidad trimestral también está bien y acorde a lo que, pues, dependiendo de la capacidad también del municipio y a cómo se muevan los indicadores. O sea, también es importante tener como presente cómo es el flujo de esos indicadores, de cómo se van moviendo en el tiempo para determinar si es mejor tener un indicador mensual o un indicador trimestral, o mejor lo tengo semestral porque no cambia mucho en la entrega. Les pongo un ejemplo, hay indicadores que uno ya sabe un poco cuál es como la lógica en el año, que empiezan con un bajo cumplimiento, pero porque los primeros meses del año están en contratación, no se mueve mucho y ya luego van teniendo como un movimiento mayor. O hay otros que definitivamente van a tener información solamente una vez al año y se tiene una vez al año la información cuantitativa. Ahora, es importante que la periodicidad esté atada también a lo cuanti y a lo cualitativo. Es decir, cuantitativamente yo puedo mirar que de pronto se me mueve el número X con X o Y periodicidad, pero
si yo no tengo información cualitativa que me esté acompañando el seguimiento de ese indicador, pues yo sé que entregué 20 viviendas a tantos hogares, a igual número de hogares, pero no tuve información adicional en dónde lo hice, cómo lo hice y qué hice para lograr hacerlo. Entonces, la importancia de tener la información cualitativa también reside en eso, en que si bien de pronto la periodicidad del indicador es más espaciado, yo sé que mensualmente puedo tener una información de qué está haciendo la entidad frente al cumplimiento de la meta. Y eso me va a permitir dar mejores alertas. ¿Por qué? Porque la entidad puede decir en el avance cualitativo, bueno, si bien tuve fallas, estoy teniendo fallas, no tengo el número de policías se ha reducido y eso permite que ciertas dinámicas no se den. Hay fallas en el tema de la prevención, etcétera. O sea, me permite contar una historia. Los indicadores también son eso. Los indicadores nos cuentan historias de las intervenciones públicas. Nos cuentan qué está bien y qué está mal. Cuando se van a definir indicadores, y esto va más allá del seguimiento que nosotros y que ustedes sobre todo hacen como consejeros, pues los indicadores cuando se definen, pues nos permiten mirar qué se va a medir, cuál es el objeto de medición. Cuando estamos pensando, estamos en un momento del plan de desarrollo cuando se está construyendo el plan de desarrollo, una de las cosas que uno comienza a revisar es, bueno, ¿qué se va a medir? Estos son los objetivos de política. Las intervenciones a veces y los objetivos son muy similares en el tiempo. O sea, no hay ningún plan de desarrollo que yo haya dicho, no, es que no quiere reducir la pobreza en el país o no quiere aumentar el número de la cobertura de acueducto y alcantarillado. Pero sí hay algunas atenuantes en cuanto a qué metas tengo, en dónde voy a priorizar y a poner el dinero y cuál es la manera en cómo la voy a ejecutar. Entonces también esa manera de mirar las cosas nos ayuda también a interpretar el seguimiento y poder construir un sistema de indicadores que se traduzca en que la lectura del programa de gobierno se fue al plan de desarrollo y logré articular las dos cosas de manera que le estoy dando información al mandatario sobre eso, pero también que le estoy dando información a la ciudadanía y que estos pueden rendir cuenta a través de ello. La estructuración de indicadores, cuando a ustedes les toque también estructurar un indicador, quiero que se lleven un mensaje y es cómo está compuesto un indicador. Los indicadores están compuestos por sujetos y verbos. Los sujetos que son, por ejemplo, vías de red nacional, nuevos cupos en educación superior, proyectos de investigación en desarrollo, y más un verbo que es una acción que va en participio. Entonces, vías de red nacional construidas, nuevos cupos generados, proyectos financiados. Entonces, mire que aquí hay una acción que me permite determinar el punto de quiebre. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Llevamos 40 minutos de sesión. Hora de preguntar lo que ustedes necesiten preguntar hasta este punto. Entonces, teniendo en cuenta esas experiencias también, quiero contarles también desde el Plan Nacional de Desarrollo también cómo pueden ustedes también aproximarse a esa información, tener información del orden nacional, pero también con esa mirada territorial, con esa mirada de cómo nos está yendo en los municipios. Para el Plan Nacional de Desarrollo, el sistema de seguimiento, pues básicamente sale de la mano de la ley del plan. Cada mayo, cuando del siguiente año de la posesión de gobierno, del 6 meses después de esa posesión, de hecho, tal vez un poco
más, sale 6 meses después que se presenta en primera versión al Consejo Nacional de Planeación. Una vez sale la ley del plan, pues se empieza a implementar ese sistema de seguimiento, hacerle seguimiento a los indicadores que quedaron establecidos para este plan de desarrollo. Tenemos 5 transformaciones, seguimiento a 25 sectores. Cada plan de desarrollo igual también, y ustedes también lo han podido apreciar en los planes de desarrollo territoriales, se da a sí mismo su estructura. En algunos planes de desarrollo los capítulos se van a llamar pactos, en este se llaman transformaciones. Sin embargo, pues depende, ¿de qué depende? También de la estructura y de la lógica con la que venga digamos, el coordinador del plan de desarrollo y con la línea también que dé el presidente que quede electo. En ese sentido, ¿cómo hacemos seguimiento nosotros desde el Plan Nacional de Desarrollo? Y es un poco nuestra siguiente, digamos, aproximación que les quiero contar un poco también desde Sinergia, cómo se hace ese seguimiento, pero también cómo pueden obtener ustedes mayor información. Como pues Sinergia es el Sistema Nacional de Gestión y Evaluación de Resultados. Sinergia no tiene 4 ni 8 años, Sinergia tiene 32 años, desde que nació en 1994, en consecuencia de lo que dijo la Constitución del 91, que puso en el artículo 343 en evidencia la necesidad de hacer evaluación de los planes de desarrollo. Y en desarrollo de esto, pues la ley 152 del 94 también decanta todavía más este tema y surge y nace Sinergia en el año 94 para hacerle seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo. ¿Qué tenemos de información? Nosotros tenemos, digamos que son 2 grandes componentes de seguimiento y evaluación. Acá estamos haciéndole mucho más énfasis en seguimiento. Natalia también la semana pasada les contaba que se va a haber un curso de evaluaciones como tal, a los cuales pueden acceder mediante la SAP. Hacemos seguimiento acá al plan de desarrollo, también hacemos seguimiento al plan marco de implementación del acuerdo final de paz, el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el seguimiento más clima, que es un seguimiento por ley a la acción climática. También tenemos un seguimiento a la sentencia de Guajira, de las acciones constitucionales de Guajira, y tenemos también pues alguna información relacionada con información de bienestar acá, de la encuesta de percepción ciudadana. Acá me voy a enfocar un poco en el plan de desarrollo. Acá ustedes pueden mirar cómo vamos. Miren que esta es una información que no muchos tienen en el radar, pero es una información que todos y cada uno de los ciudadanos puede tener acceso. O sea, esto es público. Yo estoy haciendo navegación en tiempo real. Espero estar mostrando realmente la pantalla que es esta pantalla. Pues miren que aquí esto mes a mes ustedes van a poder ver cómo va cada transformación del plan de desarrollo, cuánto ha avanzado. El plan de desarrollo actual va en un 67,39%. Ustedes también en el informe que presenta también el Consejo Nacional de Planeación anualmente, también utilizan esta información de sinergia desde cada uno de los sectores que representan. Nosotros también cuando recibimos ese informe de parte de ustedes, que además leemos y apreciamos, y como les decía la semana pasada, me parece que es un informe además que aporta un complemento importante, es el tema del bienestar subjetivo y lo que ustedes pueden leer realmente desde el territorio y aportarle al seguimiento, no solamente desde la parte, esta técnica que yo les estoy mostrando, sino también desde la aproximación al territorio. Y
Mm, acá tenemos el seguimiento, por ejemplo, de cada sector, cómo vamos, cuáles son los sectores que van más avanzados, cuáles van más rezagados. Acá, por ejemplo, el sector que tiene un 100% de cumplimiento ya en sus metas del cuatrenio de plan de desarrollo, o sea, el sector de inteligencia, el sector deporte, va bastante avanzado con un 98% y hay sectores que van mucho más rezagados, como es el caso de interior y estadísticas, pero entonces allí ustedes pueden ir haciendo esta navegación para identificar esa información. Podemos también entonces acceder a cada uno de esos indicadores. En cada uno de esos indicadores, ¿cómo hacemos esa navegación? Entonces accedemos acá en detalle de indicadores y acá me voy a ir deteniendo porque acá viene parte de lo que hoy quiero que ustedes también se lleven ese mensaje y es cómo interpretamos y cómo analizamos esos indicadores. Entonces, acá en la parte del orden nacional en cómo nos aproximamos, ustedes pueden revisar, no sé, el sector que ustedes crean conveniente. Vamos a ver, por ejemplo, el sector defensa. Vamos a ver, a examinar, por ejemplo, cómo va la tasa de homicidio intencional en el país. En este momento, ¿qué corte tenemos? Tenemos Sinergia actualiza los 10 primeros días de cada mes la información. Obligatoriamente por decreto, todos los sectores deben actualizar esa información. En este caso, la información cuantitativa va con corte a enero por una razón, y es que este indicador tiene 30 días de rezago en la parte cuantitativa. Sin embargo, en la parte cualitativa, pues está al día con el corte de 28 de febrero. Entonces, en el último avance, miren cómo vamos teniendo la ruta del sector de cumplimiento, y acá podemos leer el indicador, que es importante y es supremamente importante. Voy a usar hacer redundante con esa palabra, y es, para poder interpretar un indicador, es importante leer la ficha técnica del indicador. ¿Por qué? Porque leer la ficha técnica del indicador nos va a permitir entender qué se está midiendo, cómo lo estoy haciendo, cuál es la fuente de información que se está utilizando, cuáles son las metas, cuál es la línea base, qué tipo de acumulación tiene. Para este caso, por ejemplo, que es la tasa de homicidio del país, entonces tenemos qué es la descripción del indicador. Miren que, por ejemplo, seguramente a ustedes les causó atención ahorita que yo dije tasa de homicidio intencional. Seguramente esa palabra intencional dijeron, uy, intencional, ¿a qué hace referencia a esa parte de intención? Y por qué ya en este plan se hizo como el ajuste del sector defensa justo a intencional y no puso homicidio común. Entonces, hace referencia en la descripción del indicador a qué? A la muerte ilícita causada a una persona con intención, que incluye agresión que causa muerte, que es producto de actividades terroristas, feminicidio, infanticidio, muertes por uso excesivo de fuerza de funcionarios de organismos de seguridad del Estado, homicidio doloso, muerte hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, eh, homicidio agravado que no equivale a homicidio en persona protegida ni en contexto de conflicto armado. Entonces, miren que eso es homicidio intencional. Ya ahí con esa descripción del indicador, ya entendí qué es lo que está midiendo ese indicador. Adelante, Kenneth, que tienes una pregunta. Hola, sí, buenas tardes para todos. Sí, me llama la atención ese indicador porque muestra un avance en números negativos. Entonces quería como que hacer un poco el análisis del por qué lo muestra así. Si algunos indicadores lo muestran así o es natural que algunos tengan cifras negativas o esto hace referencia a que disminuyó mucho más de lo que tenía la línea base al inicio. Como que preguntas técnicas al respecto de eso. Gracias. Claro que sí, ya eso íbamos, porque precisamente vamos a hacer la interpretación del avance, porque esto que aparece acá arriba es el porcentaje de avance del indicador, es decir, no es
cuánto avanzó el indicador no es la tasa de homicidio, sino cuánto respecto a la meta estoy cumpliendo. En este momento, la meta de tasa de homicidio en el país no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el avance es superior a la meta que yo me había puesto como país en el plan de desarrollo. ¿Qué es necesario para poder interpretar eso que dijo Kenneth? Entonces yo comienzo a revisar la información general, ya dije el tipo de indicador, que era un indicador de resultado, que eso ya lo tenemos claro que lo vimos ahorita. Acá entonces mi fórmula de cálculo para entender es listo, entonces es por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos casos de homicidio intencional en el país? Aquí es importante cuando ustedes hagan referencia al análisis de tasas, por ejemplo, como indicadores de estos, siempre decir por cada cantidad y expresarlo así en tasa. ¿Cuánto es la tasa? Es 24 por cada 100.000 habitantes en tal año. Entonces ya ahí entendía, listo, 24 de cada 100.000 habitantes en tal municipio en el país sufrieron de homicidio intencional. Acá la información para terminar con el tema de la ficha técnica, acá me dice la información. Cada cuánto lo mido cuantitativamente. Yo les conté la historia de Sinergia que nosotros cualitativamente todos los meses los sectores y los ministerios deben registrarnos información de cómo van. Y cuantitativamente de acuerdo a la periodicidad. En el caso de este indicador, este es un indicador mensual. Los días de rezago que se refieren a cuánto tiempo después de que dije que lo voy a tener mensualmente, sí, no, pero entonces terminó el mes, pero yo me demoro 15 días calculando el dato y entonces no Sinergia cierra el 10. Entonces ya yo sé que para este mes voy a contar con la tasa de enero y no con la tasa de febrero porque el sector está terminando de calcularla. Está la serie histórica, que es importante para revisar los análisis completos. Y acá esto es un avance muy importante y ahorita les voy a mostrar un poco también de esto. Y es que este plan de desarrollo tiene una particularidad frente a los otros y es que implementamos en su seguimiento las desagregaciones poblacionales y territoriales. Es decir, los sectores, además del registrar el dato nacional de cuánto va el logro del plan de desarrollo, deben darnos los datos territoriales de acuerdo a lo que la ficha defina de cuánto han avanzado. En este caso, hay información de cuánto es la tasa mensualmente de cada municipio y de cuánto es la tasa mensualmente de cada departamento. La línea base que para el Plan de Desarrollo Nacional es 2022. Ustedes también para los planes de desarrollo territoriales tienen que tener, en el caso de la línea base, siempre presente que es el año antes de inicio de gobierno. Entonces, en este caso, a veces hay algunas veces dicen, no, es que no hay línea base. Un indicador siempre tiene una línea base, sea numérica, como es el caso, que el 2022 cerró con 26,2, o puede tener una línea base cero, que suelen tenerla los indicadores que son nuevos, o sea que, no sé, por ejemplo, Jóvenes en Paz, que era un programa de gobierno de este gobierno que nació, la línea base era cero. ¿Por qué? Porque era un programa totalmente nuevo. Numérico porque es algo que ya estaba medido, o a veces puede aparecer vacío y el vacío significa que puede que la intervención pública hubiera estado antes, pero yo no tenía medición o lo estoy midiendo ahora diferente y eso no me permite medir mi línea base. Tengo la información de las metas y tengo algo muy importante que me ayuda a hacer la interpretación de esos porcentajes de avances por lo cual ahorita Kenneth hizo el comentario, pero ¿qué significa ese menos 4%? Ese menos 4% que para el caso real se traduce en cómo se calcula el porcentaje de avance, el sistema lo coge como un 0% de avance, significa que frente al tipo de acumulación que tiene,
el sistema me lo está calculando que no está reduciendo. En el caso, y acá me voy a ir rápidamente a una diapositiva que les tengo por acá y que les voy a dejar. Acá. En el caso de las acumulaciones que nosotros en los planes de desarrollo nacional y el plan de desarrollo nacional usamos, tenemos 5 tipos de acumulación. Esos tipos de acumulación, ¿para qué nos sirven? Para calcular los porcentajes de avance frente a la meta. Cada indicador tiene una meta. Entonces, yo quiero reducir el homicidio en tanto por ciento, llegar a tanto en la tasa. Los indicadores, por ejemplo, de seguridad ciudadana usan mucho el tipo de acumulación de reducción periódica. ¿A qué se refiere esa reducción periódica? Es decir, que parte en la línea base y la meta en 12 para medir mes a mes cuánto era el número máximo de homicidios que yo podía tener en el mes y calcular si como país nos pasamos en ese número y ya no se cumplió la meta. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era reducir y mi número de homicidios va por acá. Pero también podemos tener otro tipo de acumulación, que son indicadores que pueden tener acumulaciones en los porcentajes de avance que se calculan como stop, en los cuales yo dije que mi línea base iba a ser, no sé, 1 millón de barriles. Y luego cada meta de cada año del cuatrenio son el 1 millón de barriles. Y luego mi meta cuatrenio es lo mismo, el 1 millón de barriles. Estoy refiriéndome como a indicadores de pronto de cuatrenios anteriores. Entonces, esto, todo va alineado. También puedo interpretarlo como flujos en los cuales se incrementan digamos que hay unos indicadores que pues, esos porcentajes de avance se permiten interpretar como incremento de un resultado. Entonces, por ejemplo, los indicadores de flujo, de acumulado, de capacidad, son ese tipo de indicadores que me permiten medir. Ahí eso se oye súper técnico. Les voy a hacer una orientación supremamente rápida de estos tipos de acumulación, pero también les voy a dejar una invitación súper chévere. En el material también que les dejó Natalia la semana pasada, había una cartillita por ahí que decía como ¿qué debes saber de los tipos de acumulación? Entonces ahí está súper resumido, muy chévere, explicado también cada tipo de acumulación. Aquí se los voy a explicar rápidamente, pero también con la certeza de que ustedes, si quieren preguntar algo, ahondamos un poco más en ese tema y entonces con la confianza de poder hacerlo. Entonces, en los flujos, pues básicamente son resultados que pueden ondear en el cuatrenio, ¿no? Entonces yo de pronto inicié con una línea base, pero mis metas pueden incluso estar oscilando. Un año yo dije que iba a tener 10, el otro 12, el otro cumplir 13, el otro, pero concluyo mi cuatrenio en 14. En todo caso, mi meta cuatrenio es mayor que mi línea base porque quiero aumentar mi resultado, me pongo ese esfuerzo de aumentar. En los acumulados, que esa es como la más común que tenemos. Entonces, voy a entregar 200.000 subsidios. 50.000 en el primer año, 50.000 en el segundo, 50.000 en el tercero, 50.000 en el cuarto, 200.000 en los 4 años. La suma de esos 4 anualidades me da la meta cuatrenio. Pero me imagino que se estarán preguntando, ¿y tiene que partirse de igual manera los 4 años de los acumulados? No. Los gobiernos también, dependiendo de la parte presupuestal, pueden decir que en un año hacen X cantidad y en otro año hacen otra cantidad. En todo caso, no necesariamente una meta se debe partir en 4 cuando es un acumulado. En las capacidades, cuando en los tipos de acumulación de capacidad, se trae la línea base. ¿Qué quiere decir? Que también en los acumulados yo parto digamos que cada año me reinicio y voy acumulando en los 4 años. En las capacidades me traje el indicador históricamente. Entonces, por ejemplo, kilómetros de vía construida. Ah, listo. Entonces, vamos en cuántos kilómetros de vía construida en el país. Eso me incluye lo que ya traía de otros gobiernos.
Entonces, esa interpretación que yo estoy haciendo ahí me incluye la línea base. Y los indicadores pues, de reducción, que son como ahorita, como los que miramos, por ejemplo, la tasa de homicidio, que va a tender su análisis está pensado para reducir algo. Y, por ejemplo, también pobreza es otro indicador que tiene esa tendencia de reducción. Entonces, parece lo técnico difícil, pero no. O sea, es básicamente cuando piensen en esos tipos de acumulación, piensen un poco como en los vasos que se van llenando, cómo vamos interpretando listo, entonces yo comencé y quiero mantener. Entonces, mi vaso empieza así y quiero tenerlo igual de lleno al final de la noche. En la reducción, por ejemplo, periódica, entonces voy llenando poquito a poquito durante los meses de año para poder hacer ese análisis. En las capacidades, me traje lo que tenía de antes, de los cuatrenios anteriores. Y en los flujos, puedo ir oscilando, pero en todo caso quiero llegar a un punto superior del cual partir. Por acá veo una mano levantada en aras de hacer el ejercicio, le puedo hacer con el año completo. Acá ustedes, por ejemplo, pueden bajar información. Cuando hacen clic acá, zoom, bajan la información de las desagregaciones territoriales. Entonces, acá está todos los municipios del país con los departamentos y cuánto cerró la tasa de homicidio anual. Entonces, miren, por ejemplo, está acá Antioquia y cada uno de sus municipios, están todos los municipios. Entonces, miren que hay información. O sea, y esto es total, espérense que creo que no lo están viendo, creo que se quedó pegado en acá. Y acá esto les pueden bajar este Excel. Entonces, miren, tienen la información de todos sus municipios de en cuanto va la tasa de homicidio. Y esto, ¿cuándo lo tienen? Todos los meses lo tienen actualizado. Todos los meses el sector defensa actualiza esta información en la página de Sinergia porque es una meta del plan de desarrollo. Entonces, miren que es información totalmente pública. Ahorita les voy a enseñar otra ruta también fácil, mucho más fácil, más decantado, pero estos Exceles ustedes los pueden descargar de la página también de Sinergia. ¿Qué encuentran también de la información que tenemos nosotros? Tenemos también, por ejemplo, toda la información histórica de todos los meses, de todo el cuatrenio. Tenemos también documentos asociados. En cada cuantitativo, los sectores tienen que asociar un indicador, perdón, un soporte. El soporte al indicador, al avance del indicador. Entonces, por ejemplo, en este que cogimos de ejemplo, el sector defensa, este fue su soporte asociado. Entonces, acá, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres fueron víctimas de homicidio en el mes, en cada municipio, en el área rural, en el área urbana? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, de tantas edades, de XY, de si fueron adultos mayores, adultez? Entonces, toda esta información hace parte y ellos ponen también el número de casos y el cálculo sobre qué población la hacen, porque recuerden que para hacer el cálculo de las tasas se tienen en cuenta las proyecciones del DANE para poder sacar por el número de habitantes que haya sido proyectado para cada departamento. Esto es el caso de un indicador, por ejemplo, de resultado, pero acá también ustedes pueden observar otros indicadores. Por ejemplo, vamos a ver, quería mostrarles uno de transporte, que son de las vías. Ojalá fuera de transporte frente al tema de movilidad urbana para mirar el caso de Popayán, Jennifer. Nosotros en Popayán tenemos el problema de movilidad, se llama movilidad futura, y sus indicadores están totalmente en cero, por no decir, llamémoslo, están muy mal y dependen también de recursos de orden nacional. Entonces yo no sé si ellos al no cumplir acá con sus
con sus obligaciones, ya por dar un nombre, no pueden acceder a ese recurso nacional. Era una pregunta que te quería hacer hace rato, si podríamos en un momento dado, como en el plan nacional está estructurado ese plan de movilidad del municipio de Popayán. Bueno, realmente pues en tema es algo mucho más puntual, no tengo como más, dentro de los indicadores del plan que haya algo de movilidad urbana como tal. Bueno, está el tema de que tiene que ver con fallecidos en siniestros viales y eso, pero ese tema de movilidad no hay un indicador que esté asociado con ese tema en particular. O sea, no, para responderte a la pregunta, no hay un indicador de movilidad urbana como tal dentro del plan. Eso no quiere decir que no haya acciones o intervenciones que se estén haciendo al respecto. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, acá, bueno, vamos a ver un indicador de vías. Vamos a ver por ejemplo, el de vías primarias. El de vías primarias no concesionadas, mejoradas. Entonces, acá ustedes también pueden mirar, indica la ficha técnica. Entonces, dicen, mire el número de vías primarias con no concesionadas mejoradas. Y a ver, tiene la desagregación territorial es departamental, entonces acá ustedes se pueden ir al histórico. En cuanto va al indicador, va con corte a febrero son 1.622 kilómetros. Y acá pueden bajar, por ejemplo, también el formato de desagregación, revisar cuántos de esos kilómetros de vías que ha hecho el gobierno han sido para sus departamentos. Por ejemplo, acá en el Casanare, 14 kilómetros de vías primarias, estamos refiriéndonos, Putumayo 120 y así. Digamos que esa es la información base de un indicador de producto. Por ejemplo, tiene en cuenta, creo que es un indicador de capacidad adicionalmente, es decir, que tiene en cuenta la línea base para su información. Y ahora pues quiero compartirles también esto que parece a veces que se viera complicado en un Excel, ¿cómo lo podemos ver? Nosotros tuvimos una apuesta importante para poder leer el plan desde el territorio. Y en ese sentido, pues, está sinergia con avances territoriales, el plan de desarrollo leído desde el territorio. Y acá también pueden encontrar, como les decía, porque en sinergia también tenemos toda la información de resultados del acuerdo del plan marco de implementación y el seguimiento al plan marco de implementación del acuerdo final de paz. Acá tenemos el seguimiento al plan de desarrollo leído desde el territorio. Entonces acá ustedes también pueden revisar, por ejemplo, bueno, Plan Nacional de Desarrollo, nos vamos, no sé, al departamento, por ejemplo, vamos a ver por acá, Sucre, Carita. Estábamos hablando de Sucre y acá les va a cargar la información que tenemos de ese departamento. Entonces, miren, tenemos que, por ejemplo, la tasa de homicidio en Sucre, aquí ¿qué hicimos? Filtramos acá, escogimos el departamento, pero si ustedes quieren escoger también el municipio, no sé, Corozal, ustedes escogen Corozal. Acá les muestra el mapa y acá tenemos toda la información que hay de avance del plan de desarrollo. Acá, entonces, el dato que vamos a leer se llama avance de desagregación. Entonces, acá vamos a leer, por ejemplo, la tasa de homicidio en Sucre de 2,19, esta es con corte a enero.
¿Cuántas instalaciones portuarias fluviales tenemos? Tenemos 79 en el departamento que han sido intervenidas. Las vías regionales, cuántos kilómetros hay en el departamento. Se va viendo cada uno de los indicadores con ese foco del departamento. Si ustedes también quieren, pueden hacer el foco del municipio. Este porcentaje de avance anual, quiero que lo tengan presente que no es frente a la desagregación. Este es frente al indicador nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos metas departamentalizadas en el Plan Nacional de Desarrollo o municipalizadas. Pero sí tenemos la información de cómo vamos. Y aquí vamos teniendo como toda la información de todo lo que hay del departamento acá. Y vamos teniendo, podemos hacer filtros, podemos revisar, ver detalles. Acá si ustedes dicen ver detalles del indicador en plataforma, nos va a llevar a la página en la que estábamos ahorita, en la navegación del indicador nacional, para que ustedes puedan leer la información del avance cualitativo, para que vean qué cuellos de botella hay descritos del indicador, qué soportes dio el sector, porque de pronto ustedes dicen, pero entonces, y eso es algo clave también en la labor que ustedes realizan como consejeros, porque ustedes también hacen un poco de ese control ciudadano de lo que estén diciendo y lo que estén registrando, también se haciendo el reanálisis, pero entonces de esas vías, ¿qué soporte me dio el sector? El acta de terminación del contrato, la entrega de la vía. También toda esa información la encuentran en la pestaña de soportes asociados, que era la pestaña que estábamos ahorita. Y pues esta la verdad es algo, creo que ha sido como para nosotros desde el DNP ha sido muy importante en este cuatrienio poder tener este plan leído de esta manera y hacia adelante. El objetivo es que todo siempre y todo, sobre todo fortalezcamos el tema del seguimiento de los indicadores del plan de desarrollo, leídos también desde el territorio, que las desagregaciones permanezcan, que también las podamos leer las desagregaciones poblacionales, mucho más. Actualmente el 79% de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo tienen este tipo de desagregación que nos permite a nosotros mapear también dónde estamos llegando y con qué intervenciones lo estamos haciendo. Adelante, tenemos una pregunta desde el CTP de Tolima. Sí, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que el Consejo Territorial de Planeación, por ordenanza de la Asamblea Departamental, nos hicieron parte del comité de seguimiento del PEGAR de Cortolima, que es el plan de gestión ambiental del departamento, y allí realmente Cortolima no tiene un proceso de seguimiento de todos esos proyectos y hay muchos proyectos que se desarrollan en conjunto con la gobernación del Tolima para cumplir metas. ¿Sí? Ahí es un tema que siempre ha sido como de debate, porque pues hay metas que se cumplen en colaboración con, en el caso, por ejemplo, del departamento, por ejemplo, con gobierno nacional. Entonces muchas veces queda como cumplida una meta, pero no se identifica que los recursos en sí, o sea, cuando uno va a detalle, sabe que pues hay diferentes fuentes de financiación, entre esas gobierno nacional, pero cuando se entrega un informe general, el informe queda como si la gobernación hubiera apostado a presupuestalmente a ese recurso. Nosotros siempre hemos hecho recomendación de que en el formato único de carga o la hoja de vida de cada meta se establezca esos parámetros de aporte desde puede ser de gestión, desde lo financiero o desde lo físico, que es, qué sé yo, apoyo logístico, en fin. Entonces, es un tema que siempre ha sido como un debate para identificar ese impacto cualitativo, porque hay metas que no
no se pueden cumplir solas. Por ejemplo, cobertura en el caso de salud, cobertura de afiliación a salud. Si no hay recursos por parte del gobierno nacional, no se puede hacer gran cosa porque pues es significativo. Casi la mayoría de alcaldías y gobernaciones, se puede decir que el 80% del presupuesto en salud y en educación corresponde al aporte del gobierno nacional. Yo tengo una pregunta que en algún momento nos invitaron del Congreso de la República, porque había el tema de la redistribución de esos recursos de lo del petróleo, que nos indicaban de que para los municipios y departamentos, del 100% de ese recaudo, el 20% se distribuía en los departamentos y el excedente lo manejaba ya en sí el gobierno nacional, pero esa norma, esa ley redistribuía y aumentaba de un 20 al 39%, que es un tema que de pronto no está ahí al borde, pero es muy importante porque estamos hablando de recursos y pues al haber más recursos, pues puede haber una mejor ejecución en las metas de acuerdo de acuerdo a los territorios y a la redistribución de esos recursos. No sé si su merced, pero pues es otra pregunta que pues me sería muy interesante, porque pues somos conscientes o tenemos que ser conscientes que el gobierno nacional participa para poder cumplir ciertas metas de obligatoriedad, como por ejemplo salud y educación, para poder llevarse a cabo y de que haya esa cobertura al 100%. Y ahí es donde muchas veces también el gobierno nacional, porque eso es de parte y parte, indica que se hizo tal impacto, pero pues también hacen esfuerzos de recursos propios los gobiernos departamentales o locales para hacer también cobertura, por ejemplo, en educación, en salud. Entonces, yo siempre he dicho que independiente de tonos políticos y eso, es muy importante entender la contribución y el esfuerzo de las partes dentro del cumplimiento de las metas, desde lo nacional hasta lo local, ¿sí? Entonces, pues eso es algo que es importante nosotros como consejeros territoriales entender, de que pues hay muchas variables que hacen que se cumplan o no se cumplan esas metas que están programadas dentro del proceso, y no ser una camisa de 11 varas o la piedra en el zapato, sino tratar de buscarle, como dice mi papá, la comba al palo de cómo, el por qué, y entender cómo se puede hacer ese plan de mejora para que en la vigencia siguiente se pueda superar o suplir ese rezago, eso que quedó pendiente de los años anteriores. Sí, más que uno ir ahí como un látigo, es mirar, bueno, no se pudo porque se logró el 70%, el 60%, pero entonces eso se puede acumular al año siguiente porque es un déficit que queda ahí, y cómo podemos contribuir mediante equidad. Entonces, yo sí tengo mucha curiosidad sobre ese tema de ese proyecto de ley que este gobierno estaba impulsando, de hacer un aumento de casi el 19% de la redistribución de esos recursos, productos del tema del petróleo y del carbono, bueno, de toda esa área, que es muy importante. En cuanto a lo de Cortolima, resulta que Cortolima, el pegar no es solamente el seguimiento del recurso que invierte Cortolima, sino de todos los recursos que invierten los distintos actores. Y cuando hablamos de actores, también hablamos de gobierno nacional. Le hablo un tema puntual que son las reservas campesinas. Eso es un presupuesto que se lleva directamente desde el gobierno nacional a los territorios, pero también impacta algunas líneas estratégicas del pegar. Entonces, ¿de dónde yo puedo como CTP saber qué recursos fueron llevados al departamento del Tolima por parte del Ministerio del Medio Ambiente, o para poder hacer un análisis también de esa contribución que hace el gobierno nacional de manera directa a los territorios y pues que desconoce en cierto modo o no están registrados el gobierno departamental, para hacer una buena tarea y saber si realmente se está contribuyendo en el impacto ambiental y el de soberanía
alimentaria en el departamento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, en materia de seguimiento, digamos que las necesidades, digamos que ustedes pueden ser un poco o diferir también de, de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero como todo va concatenado, pues igualmente una cosa va alimentando la otra. ¿Qué sí pasa en este momento? O sea, en este momento el seguimiento, como lo leemos desde la parte, desde la nación, no tiene, digamos, asociado como en una vista público al público como esa necesidad que tú estás hablando. Yo necesito saber cuánto el Ministerio de Ambiente me invirtió para tal meta en el municipio. Es algo en lo que estamos trabajando. De hecho, sí, el próximo Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, viene con algunos cambios en ese sentido de alineación de metas, presupuesto y de que también de que el plan también se pueda leer y que la ciudadanía pueda leer también un poco cuánto dinero hay de inversión. Hay cosas que estamos estructurando, que estamos pensando de cómo se van a hacer, pero pues para responderte la pregunta, finalmente yo creo que sí puede haber como eh, sí puede haber diferencias y pues ese tema de concurrencia a veces no es tan fácil identificar, pero sí yo creo que en materia presupuestal, sí la PIB y lo que era antes MAPA, inversiones también logra hacer esa identificación de esos recursos. Entonces, porque logra mapear cuáles son los recursos que vienen desde la nación, cuáles recursos hay SGP, cuáles recursos están también, son propios del municipio. Entonces, yo igual también me llevo esa inquietud del tema de la PIB que tú también habías puesto en el radar en tu intervención pasada, porque creo que eso sí también te puede ayudar un poco a revisar ese tema de los recursos porque porque la plataforma integrada de inversión logra mapear esos recursos, el acceso a esos recursos y quién está poniendo qué en los municipios. Luz Adriana. Hola, muy buenas tardes. Pues hablo de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. Pertenezco al CTP pues, del municipio. Y pues respondiendo un poquito a lo que dice la compañera, en el plan de desarrollo está muy claro en un capítulo especial dedicado al tema de lo que es inversión y presupuesto, todo lo que se distribuye a nivel de dónde sale la financiación. Está el Sistema General de Participaciones, están recursos propios, están regalías, está todo absolutamente descrito en todo plan de desarrollo tiene que estar, porque digamos que la normatividad lo exige. Entonces tienes que pedir el plan de desarrollo de su municipio y buscarlo allí porque tiene que estar especificado en un capítulo porque todo eso está especificado. Cada proyecto está relacionado a unas metas, a unos indicadores y tiene unos presupuestos establecidos y dice de dónde proviene ese recurso. O sea, esa información está disponible y pues se puede también ubicar en planeación municipal porque pues es importante lo que dice la compañera, saber de dónde salen los recursos y cómo están distribuidos. Como dice ella, por ejemplo, a nosotros acá el PAE llega a nivel nacional, pero de los recursos, digamos, de libre inversión que se recogen de los impuestos, se coloca una parte, pero cuando hacen, digamos, el detalle, especifican tanto es digamos, de lo que viene el gobierno y tanto es lo que pone el municipio. Eso deben darlo claro, pues, las municipalidades y las alcaldías. Muchas gracias. Yo Muchas sí puedo gracias a hacer ti una por tu aporte. interpelación. Es que lo que dice la compañera es cierto, pero la pregunta mía fue puntual.
yo estaba hablando de la Corporación Autónoma Regional, en este caso que es Tolima, la CAR, la CAR Tolima. Lo que pasa es que tenemos qué presupuesto tiene en tema de medio ambiente del municipio y eso yo lo sé, tengo rubro y todo, pero como es que el seguimiento que hace el PEGAR es de todos los actores, en este caso uno de los actores es el gobierno nacional, esa información no la va a encontrar uno dentro del plan de desarrollo del departamento, porque esos son recursos que deben de estar, pero si uno va al plan de desarrollo nacional, habla de los impactos que se van a generar, pero no hay, como eso se va ejecutando año a año, no he podido encontrar dónde puedo decir, no, en el 2025 invirtieron para el Tolima en reservas campesinas 10.000 millones. No he encontrado esas cifras porque pues algo que nos ha caracterizado el Tolima es ser muy responsables y muy prudentes y muy técnicos al momento de buscar información, porque nosotros siempre relacionamos estas fuentes, ¿sí? Bibliográficas o fuentes primarias y no las he encontrado. Y Compañera, pues esa es la comento, tarea que tenemos compañera, que te comento, tú puedes pedir con un derecho de petición, digamos que teniendo en cuenta la ley 1712 del 94, que es la de transparencia de información y te la tienen que dar, la entidad te la tiene que dar, porque eso es transparencia y eso es información al ciudadano. Tú puedes solicitar toda esa información porque pues tú la necesitas para hacer tu trabajo. Entonces simplemente con un derecho de petición, qué información requieres y la entidad te lo debe dar. Sí, gracias. Sí, ese es un mecanismo, pero pues pensé que de pronto había algún sistema o algo, pues para uno obviar todo ese protocolo y hacer porque cada vez que se necesita, entonces sería un derecho de petición, hay unas fechas de ley, pues eso se va dilatando poco a poco. Pues si no hay ninguna herramienta en este momento que se dé la información, pues sí, toca acudir a esos métodos tradicionales y pues muchísimas gracias por la orientación, compañero. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Miguel. Miguel es compañero mío de la ESEP y en este momento quiere hacer una intervención. Adelante, Miguel. Gracias, Jen. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, ya entiendo que estamos cerrando el espacio. Sin embargo, yo quería, digamos, dejar como una propuesta o una reflexión. La reflexión va en el sentido de la ventana de oportunidad. Y cuando digo la ventana de oportunidad, me refiero al año uno de los gobiernos, eh, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel departamental o ya sea a nivel municipal. Pues cuando hablo de ventana de oportunidad, en el marco de los esquemas de seguimiento, que es el tema que abordamos hoy, ese año constituye un momento muy importante, sumamente clave, que nosotros como veedores sociales debemos tener muy claro en nuestro radar y en nuestra agenda como veedores ciudadanos. ¿Por qué? Porque este año es el año en el que se definen los planes de desarrollo que van a tener una vigencia de 4 años y las apuestas programáticas de los gobiernos. En ese año y en ese momento, en esa ventana de oportunidad, es clave que nosotros hagamos una revisión hacia atrás de cuáles son las políticas públicas que existen en el departamento o en el municipio para aludir a ellas y poder construir alinear las nuevas apuestas programáticas de los gobiernos que ingresan en esta ventana de oportunidad en términos de lo que ya venimos hablando, presupuesto, ¿cierto? Indicadores y esquemas de seguimientos y hacer una revisión juiciosa, digamos, de cómo se han venido comportando a nivel municipal y a nivel departamental cada uno de los sectores, por supuesto, teniendo como orientación y como, digamos, como un modelo de prospectiva lo que se hace desde el nivel nacional a través del DNP. Entonces es muy importante que nosotros en este ejercicio que venimos haciendo y en estas reflexiones que nos están permitiendo hacer estos espacios académicos, podamos revisar siempre en perspectiva y tener una visión desde lo que hace el nivel nacional, desde lo que se hace en el nivel departamental y desde lo que se hace en el nivel municipal.
siempre tenemos que tener esas categorías en mente porque en muchos escenarios del derecho administrativo, de cómo funcionan las instituciones en estos tres ámbitos, pues tienen unos lenguajes específicos y es clave que nosotros entendamos cada uno de esos lenguajes de lo municipal, lo departamental y lo nacional, y también cuáles son las relaciones y los puntos de conexión que pueden existir entre esquemas de seguimiento, entre indicadores y entre apuestas sectoriales para el desarrollo, apuestas sectoriales para el desarrollo. Entonces, en eso quería, digamos, un poco invitar a la reflexión, que a partir de todas estas herramientas que nosotros hemos revisado durante estas dos sesiones y la que viene ya pensando, digamos, en la sesión de cierre, podamos también llegar con esa mirada, con esa perspectiva y con preguntas, digamos, o sí, con esas inquietudes muy en la línea de cómo estos esquemas de seguimiento, cómo estas reflexiones que nosotros estamos haciendo acá pueden llegar a ser materializadas o instrumentalizadas para el ejercicio que nosotros hacemos en el nivel local y departamental. Entonces, esa era como un poco la reflexión que quería hacerles. Por otro lado, y el equipo, digamos, de Sinergia Escuela, Natalia y Lina, que nos van a seguir acompañando a partir de la próxima sesión, me pidieron muy especialmente que les recordara que vamos a tener una sesión de webinar, ¿cierto? Próximamente, y queremos para la próxima sesión que ustedes puedan reflexionar sobre aquellos casos, aquellas experiencias que ustedes hayan podido tener en su quehacer en los gobiernos locales y en las actividades que realizan en su ejercicio de veeduría y control social, que puedan ser, digamos, visibilizados en un espacio, digamos, de estas características, que es un poco académico, amplio, que va a tener la participación de diferentes actores institucionales, académicos, sociales, de tal manera que podamos pensarnos y pues que ustedes se puedan ir con esa reflexión de cuál podría ser esa experiencia para destacar a partir de lo que realizan desde los consejos territoriales de planeación. Entonces, ese era el Bueno, llamado muchas gracias. y cierro con recordarles que no se olviden registrarse en el listado de asistencia. Hasta ahora somos 30 y tenemos aproximadamente 14 inscritos. Entonces, por favor, no olviden hacer su registro y la encuesta de satisfacción que también les dejé en el chat es muy importante para nosotros. Muchas gracias a ti, Jen, y te doy la palabra para que puedas hacer el cierre. Perfecto, no, muchas gracias. Y bueno, ya un poco, ay, estas 2 horas se fueron volando, pero bueno, este tema da bastante, tiene bastante para profundizar. En el chat por allí les dejé unos links también para que ustedes de pronto en esta semana de tarea un poco ingresen, vean la información. De pronto también si tienen alguna pregunta de algo que hoy no hayamos abordado, pero de pronto lo quieran profundizar en ello en la siguiente sesión, también escríbanos en el transcurso también de la semana en el correo también que les comentó Natalia. Igual también aquí yo tomé algunas notas y algunas tareas que me llevo de algunas inquietudes que tienen, sobre todo en temas en los temas presupuestales que quisieran también tener en el radar. Bueno, ya un poco para cerrar, también importante en esa labor del seguimiento que ustedes hacen, revisar qué hay en materia de informes, en qué hay en materia de reportes. Nosotros, por ejemplo, desde el ámbito nacional, hacemos un balance, que es el balance del Plan Nacional de Desarrollo, que se hace anualmente, se presenta al COMPES. Aquí están todos los balances, ustedes los pueden revisar. Y también tenemos otro producto que es el informe al Congreso que presenta el presidente todos los 20 de julio, que también se elabora con la información que está en Sinergia. Entonces también ustedes pueden allí tener esa información
y acceder. Y también la invitación es a que revisen qué documentos tienen los municipios, qué documentos tienen los departamentos, de cómo se transforma esta información y también cómo decantarla con las herramientas de análisis que hoy también hemos visto. Pues no siendo más, agradecerles nuevamente el espacio, la oportunidad que se dan también de aprender un poco más del seguimiento, de darse la oportunidad también de participar de estos espacios tan importantes para el control social y la construcción de ciudadanía. Y bueno, muchas gracias. Les recomendamos mucho, por favor, la asistencia. Les estaremos enviando también la lista de, la grabación de esta sesión. Y bueno, muchas gracias y que tengan muy buena tarde.